Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Car News, a la transmisión de todos los miércoles. En este miércoles 18 de agosto estamos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Antonio Durán y como se darán cuenta ya está aquí en pantalla mi compañera y amiga Ivette Rodríguez. Buenas noches, Ivette, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Pues ya mitad de semana, casi mitad de agosto, más bien ya mitad de agosto, entonces, pues muy bien. Sí, Cosas que qué rápido se ha ido, ¿no, Ivette? Sí, muy rápido, pues así se van todos los años. Bueno, a mí no sé, desde hace ya varios años se me va muy rápido el tiempo y de pronto, pues sí, como que uno dice, ay, ya es diciembre. Eso sucede cuando yo supero los 50 años. Ah, no. Yo desde que llegué a los 30 ya siento que la vida se me va, pero bueno, pues mientras aquí vamos a platicar un poquito sobre lo que ha pasado en el sector automotriz. Así es, pues vamos a hablar un poco de los sindicatos. Creo que nunca habíamos tocado ese tema y ver un poquito más a fondo. El sindicato de Volkswagen, el de General Motors, pues que se suspende el Gran Premio de Japón. Eso como que está poniendo luces ámbar para lo que pudiera llegar a suceder en el Gran Premio de México. Y bueno, ya que esta marca de vehículos comerciales japonesa pues tiene incrementos importantes, vamos a hablar de los dos recientes lanzamientos de la industria automotriz pues en México y a nivel mundial, y ve del nuevo Nissan Z y del Chevrolet Bolt, esta primera camionetita de la marca Chevrolet que es completamente eléctrica. Pues un poquito antes de entrar al aire, Ivette, hablábamos sobre todo este tema de los sindicatos, que yo creo que ya en los últimos años ha dejado de ser un tema. Antes era mucho más complicado. Te decía yo que hace 20 años, más o menos, fue la última huelga que enfrentó Volkswagen allá en la planta de Puebla. Una huelga importante, duró varios días. Por supuesto que detuvo la producción en aquel entonces. Pero creo que dentro de todos los movimientos sindicales, los obreros de la planta de Volkswagen en Puebla pues han sido de los más beneficiados porque pues cada año, a manera de evitar un paro de labores, pues reciben un incremento al salario directo, a las prestaciones, etc., etc. Entonces hoy, pues digamos que se anunció esto, que hay un incremento del 5.5% directo al salario más 1% de incremento al fondo de ahorro. ¿Cómo ves, Ivette? Sí, pues la particularidad que tiene esta planta de Puebla es que los trabajadores que laboran en ella están representados por un sindicato independiente. Nada más o menos, según cálculos que me compartió un investigador de la UNAM, que está especializado en todo este tema del sindicalismo mexicano, solamente alrededor del 10% de las plantas de la industria automotriz en México están representadas por un sindicato independiente. Entre ellas, pues está esta de Volkswagen en Puebla, está la de Nissan en Cuernavaca, conocida como CIVAC, y la de Audi en San José, Chiapas, ¿no? Que bueno, de hecho me parece ser el mismo sindicato que representa a la planta de Volkswagen. La mayoría, más o menos como el 85% de las plantas están representadas por sindicatos afiliados a la CTM. Y la planta de Toyota en Baja California Norte está representada por un sindicato denominado Blanco, que es como una figura que crea la empresa pues para cumplir con los requerimientos de la ley. Entonces, pues bueno, justamente las ventajas de tener un sindicato independiente, pues es que hemos visto que a lo largo de los años, pues sí suelen buscar mejores prestaciones para los empleados y como tú dices, ¿no? O sea, cada año en determinada fecha, creo que es por ahí de abril más o menos, siempre oímos que hay un emplazamiento a huelga en la planta de Puebla de Volkswagen, que bueno, esto es pues para buscar mejores condiciones o elevar los salarios y las prestaciones. Como también dices, hace años, décadas que no, o sea, sí hay un emplazamiento, pero no se llega a dar la huelga porque siempre se llega a un acuerdo, ¿no? Y comparando ya contratos colectivos de trabajo, pues
los trabajadores de Volkswagen son los que tienen, de los tabuladores salariales, es creo que el que tiene el tabulador más alto. Sí, sí, fíjate que sí, esa era mi pregunta, Ivette, creo que tú manejas estos números hace poco y haciendo un comparativo entre los obreros que gana pues alguien de la planta de GM en Silao contra uno de Puebla, no me acuerdo quién es el que ganaba más. Sí, los de Puebla. Hay diferentes niveles salariales, pero más o menos los de Puebla incluso llegan a superar los 1,000 pesos al día. Ahorita se los busco bien para darles el dato. No, o sea, un obrero de ganar, se presume entre 3 y 5 veces más el salario mínimo, ¿no? Entonces, creo que los obreros de ese sector industrial son de los mejor pagados, pero te decía, Ivette, que ha dejado de ser un tema, al menos como lo era antes, ¿no? Esta huelga de Volkswagen que sí generó muchos problemas en su momento, hace 20 años más o menos, pues ahí estuvo, está registrada en la historia de esta industria, pero también hubo una muy fuerte de Ford Cuautitlán, que por cierto en aquel entonces hubo un muerto, y a mí me tocó cubrir esa nota aquí en Conciliación de Arbitraje, aquí en la Ciudad de México, donde pues llegaban los líderes sindicales a amenazar en aquel entonces al presidente de Ford de que iba a ser el responsable de esa muerte. En fin, eran pleitos ahí de lavadero, que ya nada de eso sucede, por eso me atrevo a decir que ha dejado de ser un tema, por lo menos como lo era antes. Y ve, pero bueno, sí, en efecto, estos obreros de Volkswagen cada año reciben un aumento, 5.5% parecerá poco, pero si le vamos sumando año tras año, pues ya esto suma, ¿no? Y ven, sí, y un tema de hecho, nada más encontré el dato, en Volkswagen Puebla, los 22 niveles o categorías salariales van de los 275 pesos a los 894 diarios. Entonces, ya si se va haciendo la suma, pues sí, ya son como, pues hay que multiplicarlo, ¿no? Por los días que se laboran a la semana y luego eso por 4 y más o menos sería como el salario mensual. Sí, más prestaciones. Más prestaciones, vales, bonos por calidad, sí, tienen varios. Además, yo no sé si el equivalente en prestaciones sea el equivalente a un 30-50% más de su salario diario, ¿no? Sí, pues eso se negocia, o sea, cada contrato colectivo es diferente. Por ejemplo, en el caso de Volkswagen, pues tienen un bono mensual por puntualidad, un bono anual también por puntualidad, otro por calidad, un anticipo de utilidades. También hay indemnizaciones en caso de que haya algún caso, o sea, una enfermedad no profesional, prima vacacional, aguinaldo. O sea, sí, la verdad es que tienen bastantes prestaciones. Y además, ¿sabes qué? Mejor que nosotros. Un tema importante, antes el armado de un vehículo era muy artesanal, muy manual, entonces imagínate estar cargando una llanta, digo, pues parecerá algo sencillo, pero si lo haces una vez al día, pero si lo haces no sé cuántas veces, 50, 100 veces al día, pues los problemas físicos eran importantes en aquel entonces, sí. Ahora ya está mucho más automatizado, ya se apoyan más de robots, de mecánicos, en fin, cambios que de repente ya nadie repara en ellos. Y ver, a mí me tocó ver todo eso y sí, como había gente que se lesionaba, terminaba muy lesionada después de tantos años. Imagínate qué locura. Pero bueno, sí. Todo esto viene a colación por el tema que ya trascendió las fronteras de México, que llegó a Estados Unidos y Canadá, el tema de General Motors. A ver, platícanos, por favor. Sí, pues, ¿qué pasa? Todo esto tiene su origen en el capítulo 23, en el anexo 23 del capítulo 23 del nuevo TEMEC, en donde se especifica que los 3 países firmantes, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, pues tienen que garantizar que los trabajadores van a tener el acceso a una elección libre de sus sindicatos, ¿no? O sea, que va a haber libertad sindical y representatividad sindical. Entonces, México, para poder cumplir con este nuevo requerimiento,
dispuesto en el TEMEC, tuvo que hacer una reforma laboral en mayo de 2019 y como parte de esta reforma, pues se estableció que los sindicatos iban a tener que legitimar los contratos colectivos de trabajo, no nada más en la industria automotriz, en todas las industrias y todos los sindicatos, tanto con registro federal como estatal, iban a tener que legitimar estos contratos colectivos a través de una votación que tenía que ser directa, libre y secreta, ¿no? Entonces, pues bueno, como parte de esto, se organizó se emitió una convocatoria en abril para realizar esta votación en la planta de General Motors. Sin embargo, hubo algunos percances que fueron documentados por la Secretaría del Trabajo y entonces, bueno, se canceló esta votación. Y luego, pues Estados Unidos como que se prenden las alertas y pide a México que por favor ponga atención en lo que estaba pasando en esta votación y entonces pues la Secretaría de Economía en conjunto con el USTR, que es esta oficina de representación comercial de Estados Unidos, acuerdan mecanismos de reparación, que es así como se les llama, para poder pues realizar nuevamente esta consulta y garantizar que efectivamente ahora sí se llevara a cabo pues en orden y con visores de la Secretaría del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo e incluso del INE. Entonces, esto justamente está ocurriendo, bueno, acaba de terminar, la consulta empezó ayer al mediodía y terminó hoy a las 8 de la noche y se supone que pues ya mañana temprano se debería de tener un resultado preliminar de esto y pues así para resumirlo, ¿qué está en juego? O sea, si gana el no, o sea, a los trabajadores se les entregaba una boleta en donde había un sí y un no, ¿no? Y ellos tenían que tacharlo con una cruz, así como en las elecciones presidenciales, pues tenían que tachar. Y si gana el no, quiere decir que no se legitima el contrato vigente, que el sindicato que tiene esta representación, que es el sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la CTM, pues ya no va a ser el que va a representar a los 6.500 trabajadores de esta planta. Sin embargo, los trabajadores no pierden su derecho, porque también se ha estado corriendo pues información, o más bien desinformación, de que GM se iba a ir de Guanajuato, que GM se iba a ir de México si no se legitimaba ese contrato colectivo. Eso no es cierto. O sea, yo platiqué ya con la empresa y la empresa dice que para nada, o sea, ellos están comprometidos con las inversiones que tienen aquí, no se van a ir de México. Simplemente lo que va a pasar es que si los trabajadores, si gana el no, ese sindicato pues ya no va a representarlos, ellos pueden formar otro sindicato y o incluso pueden decidir no estar sindicalizados, porque también es un derecho que tienen los trabajadores en México. En caso de que desean formar otro sindicato, pues bueno, ya será este nuevo sindicato el que se va a encargar de hacer estas negociaciones con la empresa y hacer estos como emplazamientos, así como pasa en la planta de Volkswagen, ¿no? Para pues buscar eventualmente ciertos incrementos salariales o algunas mejoras en prestaciones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está, digamos, en juego en este proceso que concluyó hoy y que esperamos ya tener el resultado pues el día de mañana. Sí, fíjate que tengo entendido que ha estado un tanto amañado, Ivette, porque este sindicato utilizó las siglas de General Motors, es decir, GM, que no recuerdo qué significa el GM para este sindicato. Sí, es Generando Movimiento, el sindicato disidente, porque hay un movimiento disidente que busca una alternativa al sindicato que actualmente opera, que es el de la CTM, y las siglas Generando Movimiento, sí. Ándale, entonces tengo entendido que mañosamente se utilizaron esas siglas para confundir y creo que lo lograron. Al parecer era un tema de General Motors, pero no es un tema de General Motors, es un tema de los trabajadores y el sindicato, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Exacto, la empresa no debe tener injerencia. De hecho, eso es parte de lo que está establecido en el TEMEC. O sea, ninguna empresa puede tener injerencia en la actividad sindical de los trabajadores, ni para bien ni para mal. Si se llegara a demostrar que una empresa tiene injerencia para favorecer o no a un sindicato, no hablo de General Motors, en general, cualquier empresa, si se llegara a demostrar,
eso puede generar repercusiones para esa planta e incluso puede perder este derecho de libre comercio hacia Estados Unidos. O sea, es decir, los productos, en este caso, por ejemplo, una planta automotriz, los vehículos que se fabrican en esa planta ya tendrían que pagar un arancel. Entonces, no, la empresa para nada ha organizado un sindicato, no puede meterse en la votación, no puede tener injerencia. Es una decisión y es un tema exclusivamente de los trabajadores. Sí, la verdad es que lamentablemente en nuestro país todavía los sindicatos pues han resultado ser un buen negocio, hay muchos intereses, y me queda claro que no siempre es primeramente o en favor de todos los obreros, sino son intereses de ciertos grupos y este no es la excepción. Entonces vamos a ver qué sucede y ver mañana que tendremos información en la mañana seguramente. Y si te parece pasamos a otro tema, Ivette. Pues hoy salió a nivel mundial que el Gran Premio de Japón, que estaba pensado hacerse el 10 de octubre, el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 para el 10 de octubre, pues se cancela, dada la situación de la pandemia, de estas cuestiones de salud, pues el gobierno de Estados Unidos, de Japón, decidió pues no llevar a cabo este Gran Premio, que ya se suma a 2 o 3 en el mundo. Creo que esto de alguna manera pues nos debe de interesar porque pues México no veo por qué podría ser la excepción de continuar con ello. Ojalá se lleve a cabo, eso significaría que ya la pandemia pues se está controlando de alguna manera y que habría las condiciones para llevarlo a cabo. Pero mientras tanto, Ivette, esto es una incertidumbre, ¿no? Pues la verdad es que es un tema pues que puede dividir opiniones porque por un lado pues ya se vendieron, o sea, desde 2020 había boletos vendidos para ese gran premio, al final obviamente pues se canceló y la promesa era que quienes habían comprado boletos para esa edición pues iban a poder usarlos, digamos, iba a ser retroactivo para el Gran Premio de México de 2021. Y de hecho, a principios de año también hubo como una preventa para este gran premio en donde te decía, pues si compras ahora te garantizamos tu lugar y demás. Pero claro, porque todos pensábamos que ya para estas alturas pues esto iba a estar más que superado, ¿no? Y ya la vacunación iba a estar muy avanzado y no iba a haber una tercera ola y demás. Pero bueno, pues estamos donde estamos. Y ahora, pues, el dilema es qué se hace, ¿no? Si se sigue adelante con el Gran Premio de México, pues, ¿cómo se va a organizar el acomodo de las personas? Porque una posibilidad es que se hiciera, pues, un acceso restringido, así como, por ejemplo, se reabrieron algunos teatros y algunas... o sea, creo que festivales de música todavía no, pero por ejemplo, teatros sí, con un aforo controlado. Teatros y cines, en donde ya podías entrar a las salas y a los recintos con un aforo controlado, ¿no? En donde te sentabas tú y a lo mejor las siguientes 4 sillas estaban vacías. Esa podría ser una posibilidad para el Gran Premio de México, en donde se permitiera la entrada pues solo a un porcentaje de los espectadores. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vas a decidir a quién sí dejas entrar y a quién no dejas entrar? O sea, ¿cuál sería el criterio? Y pues la otra posibilidad es que se cancele, o sea, que no se lleve a cabo y que pues nuevamente se reserve, o sea, quienes compraron su boleto pues lo guardan para 2022 o bueno, ya incluso plantear una devolución del dinero que se pagó por las entradas, pero bueno, todavía pues está en el aire todo esto, no hay como un posicionamiento claro de qué va a pasar y pues vamos a ver. Oye, Ivette, ¿no crees que la otra opción sería llevarlo a cabo a puerta cerrada? Sí, podría ser, pero es que sabes que no, bueno, ya me acordé y no, porque yo justamente eso también lo planteábamos el año pasado. Tú te acordarás que se lo preguntamos a José Ramón, que era entonces el director de comunicación de Mercedes-Benz, y él lo que nos decía es que no es rentable hacerlo a puerta cerrada. ¿Por qué?
porque tú tienes que volar a mucha gente y mover muchas cosas, o sea, en términos de infraestructura para poderlo realizar, y que si se hace a puerta cerrada no es rentable, porque eso se estaba haciendo en Europa, pero lo que decían es, bueno, en Europa es más o menos, digamos que quedan tablas porque al final puedes hacer un transporte por tierra que es mucho más barato, pero ya para venir a México, bueno, en general a América, tienes que volar. Entonces eso te eleva muchísimo el costo, y por eso, si se acuerdan, el año pasado se cancelaron los grandes premios en Estados Unidos. Bueno, obviamente se canceló el de México, creo que no se hizo ningún gran premio en América por ese tema del costo que implica volar todo, o sea, pilotos, monoplazas, el tema del montaje, sí. Fíjate que ese sería todo un tema de investigación, Ivette. No tengo yo la información correcta, completa, de cómo está conformado el negocio. Yo tengo entendido que las escuderías, para poder participar en la Fórmula 1, tienen que desembolsar millones, cientos de millones de dólares que se van al organizador. El organizador, a su vez, vende los derechos de transmisión y llega a acuerdos con diferentes empresas, en este caso OCESA, para la comercialización de los boletos. ¿Cómo está la distribución de esos ingresos por parte de los boletos? Lo desconozco. Me queda claro que sí, se tiene que repartir ese botín, pero a final de cuentas, la carrera Ivette se transmite, se ve, mucha más gente la ve por televisión que de manera presencial. Entonces, esos derechos de transmisión te generan ingresos, y todo lo que ello implica la transmisión de la televisión. Entonces, yo creo que no deja de ser negocio. A lo mejor es como tú dices, quedas tablas, pero no dejas de percibir ingresos. Entonces, digo, te decía yo, es todo un tema de investigación, pero digo, ojalá se llegue a cabo. Estaba yo pensando en una opción de que pudiera ser a puerta cerrada, que me queda claro que no sería lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Pues como dices, es un tema bastante interesante porque detrás de ello ahí se mueven mucho dinero, o sea, los patrocinios, el tema incluso del merchandising, ¿no? O sea, todas estas sí. las gorras, gorras de 3,000 pesos, ¿no? Sí, exacto. Entonces hay muchas, ¿cómo decirlo?, vertientes que permiten pues generar un negocio alrededor de estos grandes premios. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa con el Gran Premio de México. Sí, oye, cervezas de 150, 200 pesos. Sí, sí. Qué locura, qué bueno que ese día me fui bien hidratado, si no, imagínate. Oye, hacemos otra información. Pues resulta que esta semana cayeron las acciones de Tesla, de ese fabricante de vehículos eléctricos, ya que hay una investigación sobre el sistema de piloto automático de la compañía que ha generado 11 choques, ¿no? Sí, pues Tesla ya había estado como en el radar del gobierno chino, o sea, ya había habido como varias investigaciones que el gobierno chino había hecho para la compañía, pero en este caso estaba más enfocado como al tema de las cámaras, porque como que detectaron que se prendían así de manera, digamos, no solicitada, y entonces como que ahí el tema era si estaban grabando o no estaban grabando información confidencial del gobierno, porque estos vehículos me parece que estaban dentro de una base militar o bueno, un tema así. Pero ahora es en Estados Unidos en donde está abierta esta investigación por posible información engañosa, o sea, porque todavía no hay nada como comprobado, que pudiera estar transmitiendo Tesla respecto al funcionamiento de este piloto automático, que ya, hay que decirlo, pues ha sido bastante controvertido desde hace algunos años, porque ya ha habido algunos incidentes en pruebas que se han estado haciendo pues en vehículos autónomos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita está esta investigación y sí tuvo una repercusión en el valor de las acciones de Tesla, que en el último año y medio habían subido enormemente. O sea, yo creo que como nunca en la historia de la compañía habían tenido un muy buen desempeño en bolsa, pero bueno, ahora este tema pues digamos que ha opacado esta tendencia que tenía esta firma encabezada por el polémico Elon Musk, que siempre Elon Musk pone un tweet y bueno, mueve mercados.
Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en qué deriva o qué se concluye de esta investigación, pero pues de entrada los modelos que están implicados pues son el Model X, S, o sea, bueno, el modelo X, el S, el 3 y el Y. O sea, bueno, prácticamente todos los modelos de la marca vendidos entre 2014 y 2021. Claro. Vamos a darle seguimiento a todos estos temas, Ivette, que apenas inician. Bueno, otra noticia que es que Jack, este fabricante de chino de vehículos comerciales, en el primer semestre, bueno, de enero a julio, de hecho, comercializó 136,000 unidades y, bueno, pues significan incrementos de 31.7% en cuanto a las 324,000 unidades vendidas en el mundo. Entonces, recordemos que Jack está presente en el mercado mexicano. Y bien, pues pasemos a la información más noble de hoy, pues los lanzamientos de esta semana. Nissan presentó allá en Nueva York su Deportivo, la nueva generación de Deportivo Z, sin duda un auto emblemático de la marca japonesa, que fíjate, se desarrolló en el año de 1969. En aquel entonces se comercializaba bajo la marca Datsun, ni siquiera era Nissan, y bueno, pues ahora se presenta con un motor V6 biturbo de 3.0 litros, que entrega 400 caballos de potencia, 350 libras-pie de torque, y bueno, pues mejora, refleja incremento de caballos de fuerza y de torque respecto a la versión anterior. Se va a comercializar en dos versiones en cuanto a transmisiones se refiere, una manual de 6 velocidades y una automática de 9 velocidades. La verdad es que pues, el diseño lo vi, no pierde su esencia, prácticamente no hay muchos cambios respecto a la generación anterior. A mí me hubiera gustado un diseño todavía un poco más atrevido, más deportivo. Creo que a veces a las marcas, ya lo habíamos comentado, les da un poco de temor hacer cambios importantes, radicales a vehículos tan exitosos como este. No sé, Ivette, no sé si has escuchado si en un momento dado podría haber una versión híbrida, una versión eléctrica del Z, que no estaría nada mal, ¿no? No estaría mal. A lo mejor híbrida podría ser como el primer escalón, pero sí ha habido, pues, decisiones, digamos, divididas entre lo que las marcas japonesas están decidiendo hacer con sus vehículos deportivos, ¿no? Por ejemplo, Acura ya va a lanzar la última como edición de su Deportivo NSX, porque ya se va a descontinuar. Entonces, por ejemplo, vemos ahí, ¿no? Como por ahora le han puesto punto final a un modelo deportivo, pues porque están enfocados a otro tipo de estrategias muy relacionadas con la electrificación y demás, ¿no? Pero pues ahora en el caso de Nissan no sabemos qué pueda pasar con el futuro del Nissan Z, que a mí me gusta mucho, o sea, por ejemplo, si me das a elegir entre Nissan Z y el Sub GT, me gusta más el Z. No sé, se me hace como más pequeñito, más así, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, deportivo. Sí. Me gusta muchísimo este modelo. Espero que sí tengan como un futuro dentro de este portafolio electrificado que va a ir desarrollando Nissan. Esperemos que sí. Pero bueno, por lo pronto lo tenemos aquí. Lo tenemos pues con este motor de 400 caballos, con una transmisión de 9 velocidades. Entonces, pues ojalá que pronto lo podamos probar. Fíjate que el diseño sí es bonito, aunque yo esperaría que, como te dije hace un momento, algo un poco más atrevido. Respecto al GTR, pues sí es más bonito, pero el GTR, Ivette, se maneja como pocos autos en el mundo, o sea, se ha ganado una posición importantísima entre los hiperautos. Pero bueno, hablando de vehículos eléctricos, que por cierto, Nissan tiene plataformas eléctricas, así es que no estaría lejos que en un momento dado hubiera una versión eléctrica del Z. Bueno, y en México se presentó esta semana el Chevrolet Bolt EV, que es un vehículo eléctrico, que es la primera camioneta SUV eléctrica de la marca, con una autonomía de casi 400 kilómetros,
Las baterías tienen una garantía de 8 años o 160,000 kilómetros, con 200 caballos de potencia, 266 libras-pie de torque, un precio de 931,000 pesos, que cada uno de estos puntos, Ivette, podríamos irlos desglosando. Creo que una autonomía de 400 kilómetros, pues está en el estándar, está en el promedio. Ya hay autos que llegan a los 700, 800 kilómetros de autonomía. Garantía de las baterías, 160,000 kilómetros. En realidad se me hace pocos kilómetros. Digo, yo creo que la garantía significa que te renuevan una sin costo o a bajo costo, no sé cómo esté ese tema. Insisto, Ivette, que estos vehículos pues no son nada baratos. 931,000 pesos, pues no estoy diciendo que sea caro, porque a lo mejor los costos de desarrollo así da la ecuación, pero para el público en general, Ivette, pues es una cifra un tanto inalcanzable, ¿no? Sí, bueno, recordemos que este vehículo está montado ya sobre la nueva plataforma que desarrolló General Motors para esta nueva, digamos, nuevas generaciones de sus vehículos. O sea, porque el Volt EV lo lanzaron, creo ya, o sea, esta primera generación se lanzó en 2016, 2017, tengo entendido. Pero bueno, no tiene nada que ver con este modelo, aunque sí retoma el nombre, pero pues en el Volt EV era un hatchback, ¿no? Que llegó al mercado mexicano igual con una autonomía menor, creo que eran 150 kilómetros por carga. Y bueno, ahora digamos que esta evolución o este nuevo modelo pues ya está montado sobre una nueva plataforma que tiene pues ya una autonomía casi 3 veces mayor, y que también ya no es un hatchback, ahora se trata de un SUV porque es el segmento que ahorita está en auge. Entonces sí, bueno, la garantía de 8 años, si lo comparamos con lo que tenemos ahora, en donde la mayoría o más o menos el estimado de vida útil de un vehículo son 10 años o creo que 100,000 kilómetros o 150,000 kilómetros, pues bueno, a lo mejor sí son 2 años menos de lo que ahorita se espera, pero pues es que también una batería se va, el uso que tiene es como la batería de un celular, ¿no? Que dependiendo del uso o la buena vida que le des, pues te va a durar en mayor o menor medida. Si la dejas conectada, la batería de tu celular pues toda la noche, o no permites que termine su ciclo de carga, pues a lo mejor se le va restando vida. Lo mismo un poco pasa con los vehículos. Si uno, por ejemplo, lo conecta todo el tiempo a estos cargadores ultra rápidos, pues eso de alguna manera también va mermando la batería del vehículo. Lo recomendable es pues conectarlo a este cargador que te lo dan para que lo instales en tu casa, para que el golpe de energía que recibe el vehículo pues no sea tan fuerte, y entonces claro, la vida útil dure más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, o sea, como dices, el precio, desgraciadamente ahorita el precio pues todavía lo hace un poquito inaccesible para el grueso, digamos, de la base de consumidores. Entonces, pues tendremos que ir viendo poco a poco pues cómo van penetrando estos modelos, ¿no? Yo creo que los eléctricos, Ivette, son una excelente opción, no en este momento, no para todos. Yo creo que los eléctricos tienen 3 grandes retos. Uno de ellos, abatir los costos. Número 2, crear una mayor infraestructura de estaciones de recarga en México y en el mundo. Y el otro gran reto, Ivette, es que los tienen que poner a dieta. Es decir, que sean menos pesados. Las baterías son muy pesadas, entonces van a tener que hacer baterías más compactas, más ligeras y con mayor capacidad de recarga. Digo, se dice fácil, pero no lo es, me queda clarísimo, ¿eh? Sí, no, la verdad es que todavía hay muchos retos. Otro, por ejemplo, es todo el tema de la infraestructura de recarga, que aunque la autonomía de los vehículos se ha incrementado,
pues todavía da pues da incertidumbre, ¿no? El decir, oye, me quiero ir de aquí a, qué sé yo. Por ejemplo, yo hace tiempo hice un viaje con mi familia que nos fuimos desde la Ciudad de México hasta Cancún e íbamos como haciendo paradas en Puebla, Veracruz, bajamos a Tabasco, Campeche y así. O sea, y eso lo hicimos en coche. Yo creo que ahorita todavía es complejo decir voy a hacer esta ruta, ¿no? En un vehículo eléctrico porque ni siquiera está como el despliegue de cargadores por las diferentes carreteras del país. Entonces, pues bueno, ese también es un reto. Muy bien, Ivette, pues muchas gracias por haberte conectado, se nos acabó el tiempo. Sí. Nos conectamos el próximo lunes, ¿te parece? Sí, nos conectamos, que pasen buena noche. Gracias, Ivette, mi nombre es Antonio Durán, que tenga una excelente noche de lunes, de miércoles, perdón, hasta el lunes nos conectamos. Hasta luego.